Y cuando se encuentran en Londres, en esta ciudad enorme, sí se escucha un poquito más tonalidades menores. Y de pronto cuando están en esta persecución se escucha como las cuerdas un poquito más agitadas y entonces nos enseña las polaridades de los propios personajes, ¿no? La música muchas veces te invita a pensar, te rompe los patrones históricos que traes en la mente y te invita a pensarlos diferentes. Tú esperas que en un monstruo como esos te muestren percusiones, te muestren contrabajos, te muestren, ¿qué más? Metales con sordina quizá, te muestren otra instrumentación. Y no, y de plata te viene con oboes, te viene con violín, te viene con clarinete, y dices, wow, esto suena diferente. Y ahí te permite esa fractura, esa deconstrucción, vamos. Este choque de sensibilidades de ambos es lo que permite que las dudas surjan, ¿no? Que las dudas, que los cuestionamientos sobre el concepto que tenemos del monstruo, que es la criatura de Frankenstein, pues emerjan. Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Soy Elías Leonardo. En esta ocasión para tener un episodio muy particular, muy especial, que yo creo que ya nos lo debíamos, porque siempre hay que entrarle también al tema de la música en el cine. Y pues, ¿quién mejor que mi invitada para que se dé rienda suelta con ello? Porque está conmigo la mera mera de Notas en Frame, Dalila Flores. Dalila, bienvenida seas. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación y claro, por supuesto que es muy importante hablar de la música. Bueno, sí, todo Notas en Frame gira en torno a eso y ahorita vamos a poner la charla para justamente dejar eso bien claro, ¿no? La música y la importancia que tiene. Y para que ustedes también se estén frotando las manos, pues resulta que vamos a hablar de dos monstruos, y los voy a entrecomillar porque el cine se ha encargado también de deconstruirlos, como dice la propia Dalila, a través de la música, tal como ella lo especifica en uno de sus contenidos con relación a una de las películas que vamos a hablar aquí, que es Frankenstein, de Guillermo del Toro, que ha generado todo tipo de opiniones, de debates, pero Dalila dio en un punto que a mí me atrajo, me llamó mucho la atención, que es el del score, que es el de la música de Alexander Desplat. Y yo la contacté porque quería hablar también sobre Drácula, de Francis Ford Coppola, una película de 1992, que sigue teniendo muchos fans, sigue causando conversación, sigue teniendo atractivo con mucho público, por distintas razones, ¿no? Que si la actuación de Gary Oldman, que la maestría de Ford Coppola para hacer esa versión de Drácula, Winona Ryder, el mito, bueno, no el mito, la leyenda alrededor de cómo Winona Ryder rescata ese guión, etcétera, pero pocas veces nos detenemos a hablar de la música, del score por parte del compositor polaco Wojciech Kilar, que para los cinéfilos ya bien pulidos y bien curtidos, pues hizo la música de películas de Kieslowski, de Bagda, nomás para que se den una idea. Y dialogando con Dalila, acordamos, pues, ¿por qué no? Traer estos dos monstruos, traer estas dos películas a colación, para que ella desde no solamente su experiencia y su oreja o oído, sino también desde su sensibilidad, nos lleve a explorar estas películas con relación a lo que nos está diciendo la música, porque ella tiene una premisa que es muy cierta, que es que, bueno, nos enseñan a ver cine, ¿no? A ver las películas, pero no nos enseñan a escuchar y nosotros mismos a veces no nos detenemos a escuchar. Y recientemente a mí me pasa mucho y en algunas críticas parezco un disco rayado, Dalila, cuando me incomodo mucho con algunas películas hollywoodenses, particularmente de superhéroes o de terror, donde detecto que la música, más que un elemento narrativo, es un artilugio como para hacerle creer al espectador que está viendo algo emocionante, ¿no? Con los superhéroes pasa que es reciclar una fórmula, donde te pongo a Guns N' Roses, Kiss y AC/DC en secuencias donde a lo mejor no está pasando absolutamente nada, pero a la gente hay que meterle la música con calzador para que diga, wow, qué soundtrack, qué emocionante, qué vibrante. Y en contraste, uno se topa con películas como La Hermanastra Fea, que ahí fue donde yo llegué contigo, donde la música de repente te obliga no solamente a ver, sino a escuchar y ya estás prestando la atención a otro discurso y a otra propuesta, ¿no? Y ahí es donde dije, ah, mira, Notas en Frame, creo que estamos en sintonía con esta cuestión y fue que por eso invité a Dalila. Pero antes de entrarle a los monstruos, Dalila, pues dinos, ¿cómo es esto de que precisamente
pues no sabemos prestar oído ni detenernos a prestarle atención a las películas y a la narración de la cinematografía desde su música. Bueno, pues que creo que estamos tan embebidos en una cultura visual que realmente lo que nos llena el ojo ya pensamos que es absolutamente todo. Y muchas veces no le prestamos la atención a los demás sentidos que realmente terminan configurando lo que tú dices, ¿no? Que crea la atmósfera emocional, que inclusive creo que a veces estamos tan desconectados de nuestro lado emocional que, que ni siquiera percibimos los factores que lo activan. Y en este caso es la música. La música, como no está en el terreno visual, se, digamos, inyecta en un tejido un poco más más como más en la piel, más dentro, que no percibimos que es todo este mundo emocional, ¿no? Que a veces está como tan natural, de una forma está natural, tan normalizado, que es como tan fácil que no lo entendemos. Y por otro lado, a veces no lo queremos ni ver, que nos enfocamos como ni ver, ni sentir, por así decirlo, que nos enfocamos en el elemento más sencillo, entre comillas, que es la visualidad, ¿no? Que es con la que siempre convivimos, con la que siempre estamos 24/7, la notificación en Instagram, la notificación en Facebook, no sé, y pues perdemos totalmente ese hilo de nuestro mundo emocional, que es justamente en el que trabaja la música. Y ahora sí, ya para entrar en materia, Dalila, pues empecemos con Drácula. Les decía, una película de 1992 que quienes la vimos en aquella década noventera y la vemos actualmente nos sigue gustando. Es decir, no envejece mal, como algunos otros títulos, sí, y que sigue teniendo adeptos, ¿no? Quienes llegan a la película le encuentran algunas cualidades que les atrae o les gusta. Pero yo me quiero detener en la música porque por ahí tengo precisamente el CD. Y yo Vaya. recuerdo mucho una secuencia que a mí me fascina, que es la llegada de este personaje a Londres con el barco Mm, y pues que cobra la figura del werewolf o del hombre lobo. Es una secuencia que tiene muchas cosas en un espectador lo que puede generar, porque te puede generar esta cuestión de ahí viene ya, ¿no? Algo va a ser, pero termina también siendo como muy erótico, muy sensual y muy mm, sexual. Y ese contraste de lo que estamos viendo con lo que estamos escuchando te vuela la cabeza. Cuando uno empieza a repasar la película constantemente conforme vamos creciendo, ya no te detienes en esa secuencia, sino en otras, como las del principio, ¿no? Donde vemos a este caballero, pues vuelto loco, blasfemando y convirtiéndose en un hereje porque ha muerto su amada, y ahí estamos escuchando otra música. mm. Y así vamos a seguir escuchando un montón de pistas alrededor de toda la película que no están ahí nada más como para rellenar la historia, sino que están siendo, no sé si valga la expresión, tú ya me dirás, un personaje más Mm. dentro de este tránsito, de esta historia que para muchos decían es terror y uno la revisa y pues no es terror como tal, ¿no? También estamos viendo ahí sensualidad, estamos viendo romanticismo sin caer en esta cursilería de la que cayó Luc Besson recientemente con su versión de Drácula. Y entonces vamos explorando otra forma, si no es que otra película con relación al score de Wojciech Killer, este compositor polaco. Ahora Mm. que tú aceptaste la propuesta, Dalila, ¿cómo fue tu conexión con Drácula? Si es que ya la habías visto antes y ahora que la volviste a ver, ¿cómo fue tu conexión ahora también con esta sensibilidad que también ya posees y con esta cultura emocional, auditiva, que también tienes? Fíjate, es súper curioso porque, mira, yo tuve que repasar la versión esta del 92 y me acuerdo, repasé casi las dos al mismo tiempo, la del 90 y la de la reciente, ¿no? Donde es Danny Elfman. Es que, ¿sabes qué? Perdóname, pero a mí yo a veces lo ubico por compositores y no por tanto por directores, yo sí como que me enfoco. Entonces, ¿sabes qué? Sí, yo usualmente tengo esta premisa de que la música es otro personaje, pero creo que también hay que escucharla desde otro ángulo que me parece que es elemental para entender una película. Porque recordemos que, pues, todos estos productos cinematográficos al final del día terminan intentando traducir imaginarios, ¿no? Y siempre he dicho que hay que contextualizarlos en el punto histórico en el que se desarrollan. Tú mismo lo has dicho, ¿no? Pues a mí me gustó más esta lectura que esta nueva lectura, ¿no? Que al final del día son lecturas de imaginarios. Y la música, ¿qué es lo que hace? Acentúa y trae ciertas como atmósferas o, bueno,
sí, atmósferas y guiños de cosas que se hacen en esa época o de la manera en que están vistas en esa época. Entonces, eso de que si es romance, me acuerdo perfecto cuando me contactaste, me dijiste, bueno, ¿es terror o es romance? ¿Sabes qué? Yo creo que es la materialidad que es lo que demuestra que ambos coexisten. Y en la música se puede palpar perfectamente eso, porque va en la narrativa de, de una, a ver, un contexto histórico donde había xenofobia hasta cierto punto, entonces todos estos deseos vinculados con Drácula, claro que tenían que ver con el romance, pero de alguna u otra forma estaban como prohibidos, ¿no? Entonces por eso tenemos esta atmósfera, la llegada de esta persona, de personaje, eh, pues coronado, ¿no? De estas formas así como que, uy, es malo, pero es algo que te arrastra, ¿sabes? Entonces creo que este compositor, Kilar, lo que hace es eso, ¿no? Enmarcar el deseo, que en esa época estaba como, uff, súper, súper satanizado, literal, enmarcarlo como algo que te arrastra, ¿sabes? Entonces la música hace eso, te arrastra en una atmósfera como oscura, como mira, este compositor en esta entrega en específico hace mucho uso de coros casi litúrgicos. Entonces estamos hablando que también los está uniendo al lado religioso. Entonces la música nos está poniendo en esta atmósfera de, bueno, todo esto que tiene que ver con el deseo es oscuro, es malo, porque también tenemos el elemento religioso, ¿no? Que está como coronado con estos coros, con estos órganos. Entonces esa es la lectura de un tema, de una temática como Drácula en estos productos, creo yo. Es que, fíjate, por ejemplo, ahora que la repasaba otra vez también, esta secuencia inicial, que en un principio a lo mejor cuando estás chavo puede perturbarte por ver a este hombre clavando la espada en la cruz y que de ella emana sangre, también de alguna manera genera simpatía con él por lo que le acaba de ocurrir, ¿no? Y la música está jugando un rol en ese sentido, como que logras conectar con él y logras tenerle simpatía, no del todo le estás teniendo miedo. Quiero pensar yo que el público de 1992, que era mucho más conservador, más mocho que el actual, y estoy entrecomillando porque una de esas creo que hoy día estamos todavía más, más persignados, nada más que escondidos por ahí, Ujú. pero me imagino que el público de 1992 debió tomarlo como una afrenta incluso, porque a lo mejor no estaban tan acostumbrados a ver estas imágenes o este tipo de propuestas en algunas historias de, entre Ujú, comillas otra vez, de terror. Pero la música, desde esa secuencia inicial nos dice, a ver, no, aquí este personaje te puede caer bien. No, no solamente ahorita, sino más adelante. Y en este tránsito que va teniendo el personaje principal del conde, pues vamos a ir deambulando, ¿no? En varios espectros de emociones con él, porque cuando recibe al pobre de Keanu Reeves, con con este ujú. peinado que Sí, tiene qué barbaridad. de tu tía Navidad, ¿no? Y con la capota, ahí sí le temes, ¿no? Ahí sí estamos viendo un personaje al cual le temes, te incomoda, te puede hasta caer mal. Y la música está en otro tono, ¿no? Es de, a ver, ya te dije que, o ya te mostré desde lo sonoro, desde lo musical, que te puede caer bien, pero también te va a caer mal y te puede caer mal. Ya te estoy poniendo en una encrucijada a ti para que conozcas al personaje en ambos polos y para que tú decidas dónde quieres estar. Porque no te lo estoy mostrando ni bueno ni malo, sino tú vas a ir viendo dónde quieres estar. Y en ese dónde quieres estar, vamos a ir también acompañándolo en este deseo de encontrarse con Mina, y la Ujú. música es otra, y además la música con ella cambia también de distintas Sí. maneras, porque en un momento cuando llega a este espacio del cine, cuando se inventa el cine, que de fondo están proyectando una película porno, y él está ahí en un Ujú. cachondeo muy elegante, muy sensual, además con Winona ¿Sabes? Ryder, Dios mío, Sí, sí, sí. cambia la cosa, pero sí sientes esa pulsión del deseo, ¿no? Es decir, si tú vas acompañado con tu chava al cine, te prendes. Pero Ujú. más adelante, cuando ya viene todo este desfogue de sentimientos, de lo que es realmente el amor, y donde pone en vilo la inmortalidad o la mortalidad de Mina, la música es otra y te vuelve a caer bien, ¿no? O sea, estamos viendo
cómo nos llevan de un lado a otro con este personaje desde la música en sus diferentes momentos, en sus distintas circunstancias y con un coprotagonista o con un personaje en escena diferente. Y es interesante ver y escuchar cómo la mancuerna Ford Coppola y Killar hacen lo que quieren con nosotros, ¿no? O sea, Coppola dice, yo me voy a encargar de lo visual, yo aquí te voy a complementar lo que tú estás haciendo con tu partitura, ¿no? Con tu composición. Y Killar igual, es, yo me encargo de esto, tú vete, déjate ir con lo visual y a ver qué sale, pues lo que sale es un peliculón, a mi manera de ver. Sí, a ver, sí, es interesante, o sea, es que mira, usualmente creo que estamos arrastrados y creo que es más o menos lo que tú me intentas decir, que cuando se vienen algunas escenas de que románticas o que hay como algún encuentro, como que la atmósfera emocional es principalmente como de deseo o de anhelo, cosas así, pues podemos encontrar pues tonalidades de que menores, ¿no? O instrumentos, pues un poquito más como amables al oído, en ciertos sentidos, si se usan en algunas, se me fue la palabra, pero en algunos registros. Mira, es que usualmente los procesos van, el compositor escribe sobre la música, entonces sobre eso empieza como a meterle los instrumentos que determinan, bueno, esto es romance, esto es otra cosa, y luego es como una invitación, por ejemplo, sí, cuando se encuentran en Londres, en esta ciudad enorme, sí se escucha un poquito más tonalidades menores. Y de pronto cuando están en esta persecución se escucha como las cuerdas un poquito más agitadas y entonces nos enseña las polaridades de los propios personajes, ¿no? Entonces creo que esa es la fuerza de la música que puede, que tiene toda esta paleta emocional que son los instrumentos, que son los registros de los instrumentos, que sirven justamente para demostrarnos, bueno, este es este personaje, pero también puede llegar acá a partir de la percepción auditiva. Y creo que esa es la manera en que se plantean estos contrastes narrativos desde la música. Un personaje puede sonar romántico si le pones un violín en tonalidad menor, que es cuando se encuentra con su chica y de repente, ¡pum!, te cambia ahora sí como dicen, plot twist, te pone esas mismas cuerdas, pero mucho más tensas, mucho más agudas, y dices, ¿qué está pasando? Esto se sale totalmente del cuadro en el que yo lo percibía, ¿no? Este personaje. Entonces, la música tiene esa peculiaridad de que en un 2x3 te puede cambiar de este switch al otro switch, simplemente con sus usos, que son los, por ejemplo, los timbres, los pulsos, y eso es que eso se nos mete en la música, diga, recordemos que es un producto meramente corporal, o sea, es una materialidad sonora, pero en el sentido de que no lo tenemos como un objeto finito, sino como algo que organiza el tiempo, organiza el espacio, y recordemos que es prácticamente lo que podemos reproducir nosotros de la película. O sea, es algo corporal, es emoción corporal, que entonces eso permite que se haga un switch así, de verlo romántico en Londres, de verlo en un carruaje siendo perseguido, ¿sabes? Entonces la música controla, organiza ese flujo emocional y al final del día termina siendo la polaridad del personaje y la polaridad del propio producto. Y fíjate, por ejemplo, ahora detecté que hay un sonido muy tenue, muy ligero de piano, por ahí, tres notas, ¿no? De piano muy tenue, cada vez que aparece este personaje de Drácula ahí Sí. como viajaré. Dilo, lo traes ya ahí. Es que sí, luego se me va. Fíjate, eso es justo lo importante que creo que es mirar cómo pasa personajes así, tan emblemáticos culturalmente, de un punto histórico a otro punto histórico. Por ejemplo, ahorita que dices, no, pues ahí en el score, por ejemplo, hay puntos específicos del piano. Claro, esa es la lectura del 92, pero vete a la lectura de Danny Elfman. Danny Elfman hace un abuso del piano, pero un abuso cañón del piano. Y entonces ahí te está diciendo cómo la lectura de un mismo personaje que engloba todas estas problemáticas y cuestionamientos sociales, intrigas sociales, todo esto cambia del 92 al 2025 por la música. O sea, estamos hablando de que Danny Elfman hace muchísimo más uso de piano, ¿no? Es como que, bueno, esta misma lectura de este personaje, creo que ahora la entiendo como más desde su lado humano, desde el lado que representa nuestros más profundos deseos, y lo voy a poner con un piano romántico, ¿sabes? Entonces, digo, no sé si me salí mucho de la línea, pero por No, ahí. no, no, y te digo, y acá escuchamos un piano muy tenue, dos, Ujú, tres notitas, ujú. cuando se nos está anticipando o se nos está antojando, mejor dicho,
el próximo encuentro del conde con Mina, ¿no? Es como, aquí te lo estoy calentando. Y cuando llega ese encuentro, te cambia por completo la jugada con todo este Sí, orquestón, ¿no? Con exacto. esta secuencia del lobo haciendo lo que quiere con la pobre de Lucy. Y Ujú. dices, ah, caray. Sí, O sí, sea, fue muy abrupto está muy abrupto. que no sé solamente en lo visual, sino también en lo auditivo, porque dices, oye, me estuviste tentando, me estuviste presentando el choque de estos dos y me lo dejas ir así, lo cual se agradece, porque después va a cambiar otra tonalidad, ¿no? Y va a utilizar otros instrumentos. Es que es justamente lo que te digo, ¿no? La música organiza la percepción, organiza el tiempo y con eso te organiza el cuerpo y te organiza la emoción. Entonces, sí, justo como te decía, ¿no? La música tiene esta paleta de sensaciones sonoras, de emociones, que te avisa con el piano, ¿no? Con la dulce sensación que es un piano, te anuncia algo viene, pero no te lo termina de dar, solo es como que, bueno, con el piano, que es un poquito más, y es que yo siempre digo que es un poquito más como cotidiano en cierto sentido, es algo que nuestro oído entra en un balance cómodo y dice, uff, qué lindo, ¿no? Ahí viene, pero no. Y entonces ya cuando sí, te estalla en la cabeza, literal, y te mueve toda la percepción, toda pues sí, tu equilibrio emocional que tenías Ujú. hasta ese momento, se explota. Y Sí, sí, te vuelve loco. Ahora, Dalila, ahora que la volviste a ver, porque en esta idea también de construir a los monstruos, yo me preguntaba, o sea, ¿realmente el conde o este Drácula es bueno, es malo, o tenemos que quitarnos esta idea de que tiene que haber un bueno y un malo porque simplemente es otro personaje que también ha sido víctima de una circunstancia? En este caso, los turcos le hacen una mala jugada que termina pues, con el suicidio de Elisabetta. Entonces, pues también uno se pone en el lugar de este sujeto. Pero si me remonto a lo que fueron 3 décadas antes, pues la gente hablaba y te decía, es que es malo porque es Drácula, es que es Ujú, malo porque ujú. renegó de Dios, es que es malo porque es vampiro, es que es malo porque le quiere bajar la mujer a este señor que se va a casar con ella. O sea, es malo en todos los sentidos, pero a ver, o sea, ¿realmente estamos en esa posición o estamos viendo un Drácula probablemente más humano de lo que pensamos y creemos? Mira, yo creo que decir si es bueno o malo, en mi punto de vista, yo creo que es bastante reduccionista en el sentido de que hay que ver el personaje desde donde viene, ¿no? Más bien lo que captura y lo que representa, que es como algo, a ver, es que yo lo veo así, como lo que te decía desde el principio, ¿no? Este conde del 92 te va a sonar muchísimo a todavía esta represión hasta cierto punto, como lo que tú decías, ¿no? De que eran como mucho más persinados, como que mucho, uy, no, espérate, el deseo está mal, o... Entonces yo creo que el conde no es malo, pero pues tampoco es bueno. Yo creo que es una traducción de, de ciertas inclinaciones sociales que se tenían en ese momento que se hizo la lectura, en este caso de los 90 del 92. Eh, pero hablar de ese conde, yo creo que no es lo mismo de hablar del conde del 25, ¿sabes? Ujú. Entonces, yo creo que, a ver, si nos vamos a un extremo entre si es bueno o es malo, yo creo que hay un conde en todos nosotros, ¿no? Y, y eso es algo que inevitablemente va a estar ahí, más bien es cómo nos enfrentamos ante estos dilemas sociales, ¿no? Que es toda esta relación con lo religioso y la relación con lo que es el deseo, lo sexual, eh, sí, todo este posicionamiento moral que tenemos ante esos dilemas, creo que están ahí, condensados en el personaje del conde, entonces no te puedo decir si es malo o bueno, simplemente creo que es la traducción de una época y fíjate, es curioso, ¿eh? Y aquí no quiero conectar, bueno, sí quiero, es inevitable que voy a conectar, pero no quiero hasta que No, tú no, pongas la conecta. pausa. Este es tu espacio, este es tu programa. Tú déjate ir. Bueno, me parece súper interesante hablar de estos dos monstruos en específico, porque creo que ante la cultura popular pues es histórico todo, ¿no? Creo que son dos representantes de lo que ha sido la historia de todos, de la sociedad. Y creo que alguien no puede pensar en Halloween sin pensar en Drácula o pensar en Frankenstein, ¿no? Ujú.
Y entonces, la manera en que la música los pone, creo que se vuelve una propuesta de programa muy interesante, ¿no? Porque hay que escuchar también a estos personajes para ver lo que hay detrás y adentro de los personajes. Porque más que ser monstruos, creo que son parte de, a ver, sin sonar romántica, pero creo que son parte de nosotros, ¿no? O que representan ciertos miedos o ciertas aspiraciones a las que se tenían en esa época, que recordemos que son un tanto contemporáneos, si no me equivoco. Entonces son del romanticismo tardío y todo el mundo, todo lo que ellos representan, por ejemplo, Drácula está un poquito más hacia el deseo y todo esto, y Frankenstein, por el otro lado, está más hacia la relación con lo que creamos, con lo que es este lado, pues científico hasta cierto punto, pero yo diría que la herida, ¿no? De lo humano. Entonces, ¿cómo suena esa herida, no? ¿Cómo suena esa represión del deseo sexual? ¿Cómo suenan? Es creo que elemental para entender de dónde surgen esos personajes, creo. No, y no es que seas romántica, o sea, eh, en la vida vamos creciendo, ¿no? Vamos aprendiendo, vamos conociendo y vamos observando también, comprendiendo, pues las cosas desde otra manera. Si uno ve Drácula a los 20 años, te va a parecer un peliculón y hasta puedes decir un peliculón loco, ¿no? Órale, está bien chida. Pasan los años, y en mi caso, por ejemplo, ya que tengo 42, ya lo lees desde otro ángulo, ¿no? Y dices, a ver, aquí hay algo con lo que este compadre y yo nos podemos conectar y nos podemos identificar. Ya lo dijiste una cosa, el deseo, ¿no? El deseo es inherente en el ser humano, sobre todo cuando te gusta alguien o cuando estás tan enamorado de alguien. También están estos cuestionamientos que hemos tenido hacia la propia religión católica o hacia las normas sociales que nos han impuesto y nos han llevado a reprimirnos desde distintas maneras. También estamos viendo ahí a este personaje con el cual podemos conectar y nos podemos identificar. Previamente, pues te dicen, no, tú debes de ser como el Keanu Reeves, ¿no? O sea, ese hombre de bien, ¿no? El galán galán, Ideal. el que saque adelante su matrimonio, etcétera. Pero, pues no, o sea, también podemos ser este tipo que a final de cuentas es un tipo roto. O sea, a este señor le desmadraron la vida por completo cuando fue enviado a esta barbarie, ¿no? Que ya de por sí las guerras son un absurdo. Entonces vamos a poder identificar varias cosas con ello, ¿no? Incluso también ponernos en los zapatos de la propia Mina, Elisabetta o del mismo Keanu Reeves, pero ya no con esta idea de tendernos a simpatizar sí o sí con alguno de ellos, ¿no? Tienes que ser con este porque este es el bueno o este es el malo. Y creo que aquí Ford Coppola nos dice, a ver, esto no es una película de buenos contra malos, esto no es un western, ¿no? O sea, quítense esa idea, estamos en 1992, si la banda sigue pensando así, me vale, yo quiero apostar por este lado, y tan es así que una secuencia como esta del hombre lobo con Lucy, mientras Mina atestigua la carnalidad, así vamos a decirlo, hoy no se filmaría, hoy no lo harían, ¿no? Por eso también decía que creo que hoy estamos más persignados que antes. Hoy no lo harían, hoy no explorarían esa parte de la condición humana que es, pues es el deseo, es la pasión y es el placer. Y para ir cerrando y pasar a Frankenstein, ya que tiraste la bolita, ¿cómo redondeas tú esto que fue la experiencia de volver a ver y a escuchar Drácula en un compositor como Kilar, que es polaco, que es un compositor pues de una escuela más sombría, ¿no? Más melodramática, más densa, que nada tiene que ver con Hollywood, hasta que Coppola dice, yo al que quiero para que musicalice mi película es aquel polaco que está allá. Y es así como Killer llega precisamente a Hollywood. ¿Cómo redondeo eso? Bueno, ¿cómo quieres concluir? Ok, que creo que es importante para situarnos en un producto y posicionarnos respecto a ese producto, identificarnos respecto a ese producto, ver de dónde vienen, ¿no? De dónde viene el personaje, de dónde viene la idea y ver qué elementos sonoros, por ejemplo, en el caso de Kilar, los coros, ¿no? O los órganos. Entonces, a través de rastrear esos pequeños como semáforos musicales, por así decirlo, creo que nos damos una idea de dónde viene, de qué nos quiere decir, qué elementos se encuentran en tensión. No nada más hablando musicalmente, sino justamente que la música expone los elementos humanos sociales que están ahí dialogando, ¿no? A través de la música y que al final del día nos mueve las percepciones emocionales y eso pues obviamente
la manera en que nos acercamos a estos productos culturales. Aprovecho esta pausa para invitarlos a que se suscriban al canal de Spotify y puedan escuchar este tipo de conversaciones y entrevistas con distintas personalidades de la industria y con distintos invitados. También vayan al canal de YouTube, suscríbanse y ahí encontrarán entrevistas, crónicas, críticas, historias y otras cosillas. Y ahora sí, Dalila, vamos con Frankenstein, la película que ha dividido opiniones. Mencionabas algo bien interesante, que es la herida. Yo en mi crítica dije que a mí no me gusta la película, entre otras cosas por cómo la resuelve, ¿no? ¿Cuál es la resolución? Y quizá todavía no tengo yo el entendimiento, la comprensión que tiene Guillermo del Toro de lo que es el perdón y de lo que es la expiación. Uh-huh. Hay que transcurrir todavía algunas cosas, ¿no? Avanzar esos procesos. Y si me detengo en la parte de las figuras paternas, como él también lo está planteando y lo está plasmando en su película, yo actualmente me encuentro en el desarrollo de un proyecto, una novela, después de recopilar todas las piezas del rompecabezas que fue mi padre, un hombre que muere con circunstancias muy adversas, ¿no? Vivimos ahí un secuestro, vivimos algunas cosas. Entonces, recopilar todas esas piezas después de 20 años, porque él fallece en 2005, pues ha sido un recorrido de muchas cosas, ¿no? De arrepentimientos, culpas, enojo, ira. Y hoy estoy en un punto en donde digo, amo mucho a mi padre, ¿no? O sea, lo amo tanto que por eso estoy escribiendo, pero para llegar a esa definición es toda una ruta en la cual a lo mejor te digo, no llego a este plano de Guillermo del Toro que yo mencioné, que es muy condescendiente y porque él forma parte de la película, él es juez y parte, ¿no? Al interior de su propia historia, otorgando un perdón a quien para mí no debía otorgarle un perdón. Pero, sí, ya vi tu reacción. Pero ahí estás, esa parte que es la herida. Hay una cuestión ahí que nos está moviendo, no solamente con las figuras paternas, no solamente como hombres, sino como al individuo en general, de cómo la identificamos, cómo aceptamos y reconocemos que hay una herida, cómo la queremos sanar y el cómo ya la sanamos, ¿no? Porque una cosa es el querer y otra cosa es que la puedas o no sanar. Entonces aquí sí lo estamos viendo en Frankenstein y ahorita que hiciste ese apunte dije, ah, mira, qué interesante lectura. ¿Tú cómo es que lo lees precisamente desde la música? A ver, yo en la música, y de hecho justo creo que salió el episodio, no, hace 2 semanas salió el episodio de Frankenstein, me parece. Ujú. Y Y, apuntabas el tema del perdón. sí, al final como que está esta condensación, ¿no? De que ya, bueno, se vienen las dos historias y al final es como esta confrontación con lo creado, con la herida que esa creación generó. Y luego está, bueno, son dos, cuatro, perdón, Confrontation, Line to Rest, Forgiveness y Eternity, ¿no? Y bueno, estas cuatro piezas condensan lo que es, uy, es que aquí nos vamos a meter, nos vamos a ir profundos, ¿eh? Entonces, por eso Ah, lo mismo, tú, dale, hacer pausas es como que estoy entrando a ese mundo de profundidad. dale, si sirve como Eh, diván, que sirva como diván. eh, bueno, entonces, es que yo creo que aquí hay que ver la historia. Por ejemplo, mencionaba que de Plat, el compositor, hace uso de un instrumento solista, que es el violín. Entonces, el violín va haciendo este recorrido, ¿no? Es toda esta, pues la película, ¿no? Que es, obviamente, bueno, ya se basa en una novela, etcétera, etcétera, pero enfocándonos aquí en el producto cinematográfico, que nace desde esta disyuntiva desde la creación, ¿no? De cómo se ve la creación y luego ya finalmente pues está la criatura y sigue sonando el violín. Entonces musicalmente tenemos esta estabilidad, entre comillas, que, que nos hace ver que la criatura tiene vida, que es un personaje aparte. Y al final el violín cambia de modalidad, el violín. Mira, dato curioso, pero a mí no me gusta el violín. Pero bueno, a la gente le encanta el violín. Este, en estas últimas piezas que te digo, por ejemplo, las últimas dos, Forgiveness y Eternity, el violín cambia de tonalidad, de color, es mucho es como agudo, es que a mí me choca el violín agudo, pero
pero es esa sensación como casi de espiritualidad, ¿no? Entonces, una vez que tú te enfrentas, yo pienso que esa es la invitación, ¿no? De la música, de esta mancuerna que es Desplanty y del Toro, podríamos hablar mucho más de esta mancuerna, pero yo creo que esa es su propuesta, ¿no? Que a través del perdón alcanzamos tonos tan celestiales que el perdón es la forma de llegar a esta eternidad, ¿no? Eh, entonces creo que la herida, a ver, ¿sabes qué? Hay un dato súper curioso que creo que esto va a darle un poquito de giro a la cuestión. Mira, yo estudié en la misma escuela que Guillermo el Toro, somos los dos del Ciencias, y en el Ciencias tenemos esta inclinación jesuita, en Ujú. donde giramos mucho en torno a eso del, del perdón, del amor y bla, bla, bla. O sea, yo hoy en día estoy muy, muy orgullosa de mi escuela jesuita. Entonces, es algo que nosotros manejamos siempre, ¿no? Que a través del perdón, que a través de todas estas, esto que encierra el perdón, de aceptar, de vivir con ello, de es que es inevitable que me sienta yéndome a tonos más románticos, pero siento que el perdón es la aceptación de lo que es diferente a mí, la aceptación de lo que de esa diferencia hizo en mí, que esa diferencia me construyó de alguna forma y que esa diferencia también está en mí en algún ángulo. Y entonces acepto esa diferencia y externo gratitud hacia esa diferencia y eso es lo que me va a llevar a este plano celestial etéreo, ¿no? Del que habla del Toro y de Platt. Entonces, creo que es eso, ¿no? Que a través del perdón tenemos esta aceptación de circunstancias diferentes y que las tomamos como parte de nosotros. Y, y creo que ese es el recorrido que se escucha del violín en las últimas dos piezas. Está, pues sí, esta ascensión, está esto. No sé cómo terminarlo, pero eso. No, y fíjate, en el episodio que tuvimos con público, alguien puso sobre la mesa el tema de la conexión religiosa, ¿no? La conexión espiritual y de la concepción de dogmas, convicciones religiosas. Y me quedé pensando, y creo que lo dije ahí al aire, es que mi incomodidad precisamente con ese perdón, quizá también tenga que ver con mi animadversión hacia el pensamiento estrictamente católico, Ujú. eh, por cuestiones netamente familiares, cosas de la vida, también ligadas a los jesuitas, y dije, creo que por aquí no viene mi animadversión, por aquí está un poco mi choque. Y la otra es también mi comprensión de mi actualidad, de mi edad, de decir, no estoy todavía en un plano consciente ni espiritual como en el que está Guillermo del Toro. Probablemente lo esté más adelante, porque además, pues Guillermo del Toro comulga con otros directores que a determinada edad se animan, se atreven a explorar en su propio cine sus propias vidas para cerrar algunos ciclos, para dejar Ajá. ir, para perdonar. Entonces, probablemente también tenga que ver con eso, ¿no? Con el paso del tiempo y la edad. Y luego la otra mencionaba sobre esta mancuerna del Toro del Uf. Plat o del Plat. Bueno, ellos llevan trabajando rato y Ujú. son dos tipos muy sensibles, cada uno en su universo, ¿no? O sea, el compositor lo hemos visto trabajando de la mano de Wes Anderson, que Sí, es un claro. universo muy distinto a lo que propone Guillermo del Toro. También le ha entrado a películas como Argo, ¿no? Que es, digamos, un thriller combinando comedia. Le ha entrado a películas de Harry Potter. O sea, es muy versátil, pero en su versatilidad nos permite detectar a un hombre que es muy sensible y que le Sí. gusta mucho también explorar la sensibilidad. En ese aspecto, fíjate que se lo aprecio, porque hay mucha gente que tiene miedo, sobre todo los hombres le tenemos miedo a mostrar nuestra sensibilidad, ¿no? Por mil razones, en el caso de la cultura mexicana, porque está mal visto, ¿no? Los hombres no podemos ni merecemos ser sensibles. Y él no oculta eso, como Guillermo del Toro tampoco lo oculta. O sea, en ese sentido han sabido hacer una química pues ni mandada a hacer, el uno para el otro, y que encuentran en Frankenstein una historia propicia para que cada uno se desborde en esa sensibilidad. Justamente, y fíjate, a mí, yo creo que De Plata es de mis personajes, pues sí, es un personaje, de mis compositores favoritos. Sí, sí.
y justo esto, ¿no? Que dices que tienen esta sensibilidad y que los dos, sensibilidad A con sensibilidad B, pum, hicieron grandes obras. Y pues bueno, es que, a ver, fíjate, sí, los relacionamos mucho, pero realmente no tienen tanto tiempo trabajando juntos, ¿eh? O sea, desde el 17 con The Shape of Water. Ujú. eh, Pinocho. sí, sí, eso ya fue después, pero increíble, ¿no? Entonces, eh, creo que por ahí justamente a través de Notas en Frame platicaba con alguien, con una chica que me decía, es que como que de plan le pone lo lindo, ¿no? Y yo sí, 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 es que justo, o sea, de plan lo que hace es tomar una historia, que es justamente lo que le gusta a Guillermo el Toro, ¿no? Eh, yo no sé, ahorita con todo lo de Frankenstein estuvo circulando mucho por redes sociales todo esto de que Guillermo el Toro trata de hacer bello lo feo, ¿no? Y creo que el Plata hace lo mismo, le pone colores pasteles a la instrumentalización para que de pronto el gran monstruo que es Frankenstein se vuelva en algo con azúcar. O sea, diciéndolo de manera muy simplista, pero creo que esta transformación a través de lo musical nos permite pensarlo diferente. Es como, bueno, si suena así, a lo mejor tiene algo distinto, ¿no? A lo mejor puedo verlo de otra forma, puedo hacer como este switch. Y es lo mismo que pasa con todas sus colaboraciones en The Shape of Water, en Pinocho, ahora en Frankenstein. Ujú. Entonces, que ellos dialogan y dicen, vamos a cambiar la perspectiva total de este monstruo, ¿no? Y lo hacen a través de la música, porque tú ves el producto y dices, esto no suena como un monstruo, ¿sabes? Esto no suena como coros góticos, ¿no? Esto suena a un baile, suena a un vals, literal. Ujú. Entonces es a través de la música que está la invitación esta de, ok, déjame pienso diferente, creo que Frankenstein tiene un corazón, creo que la criatura tiene un corazón, ¿sabes? Porque suena así, porque esta sensación me da a través de este violín, ¿no? Por ejemplo. Y, y creo que eso es lo que a ambos les ha permitido romper el concepto del horror, que es lo que tanto de pronto buscan, ¿no? Y creo que está muy atado a lo que te decía la otra pregunta, ¿no? Que a través de romper el concepto colectivo de lo que es el horror, tú dices, bueno, a lo mejor esta parte de la diferencia me identifico un poquito porque yo soy diferente y no tiene nada de malo, sino más bien como aceptar estas partes diferentes, ¿no? Eh, y, y eso, creo que este choque de sensibilidades de ambos es lo que permite que las dudas surjan, ¿no? Que las dudas, que los cuestionamientos sobre el concepto que tenemos del monstruo, que es la criatura de Frankenstein, pues emerjan. Y Fíjate, sí, porque además, al no tener miedo, por el contrario, incluso hasta reafirma, o sea, a diferencia de lo que decíamos de Killer, que te lanza los tonos del piano para después cambiarte la jugada, acá no, acá hay una congruencia como decirte, esto es lo que estás sintiendo, esto es lo que está sintiendo tu espectador y quiero que lo sientas más adelante, así que va a volver a sonar igual. Yo quiero que sí reafirmes tú la idea de que aquí hay un sentimiento entre estos dos personajes, ¿no? Por ejemplo, el monstruo y el personaje de Mia Goth, ¿no? O sea, lo estamos viendo ahí para que tu espectador digas, ay, aquí está el cortocircuito de toda la historia, ¿no? Yo te lo voy a matizar y quiero que tú también lo sientas así. O sea, en ese sentido, no esconden, no ocultan nada y son como muy congruentes en la línea que están siguiendo de principio a fin de la película que se remata con el desenlace. sí, es como un viaje, por tú. Y eso, bueno, eso es lo que yo creo, porque, y justamente creo que la inclusión de este violín solista es lo que permite verlo un poco más fácil, ¿no? Llega a punto A punto Z, ¿sabes? Y creo que es lo que permite darle el seguimiento a este viaje, a esta relación que va evolucionando a través de la película. Y creo Y en que uno de los videos que publicaste precisamente sobre Frankenstein, la música, hablabas de la deconstrucción del monstruo, ¿no? de Y la me criatura. gustó mucho ese concepto, pero para Sí, que se lo expliques a la banda, ¿cómo es la deconstrucción del monstruo asociado justo, en este caso a la música? pues es esto que hablábamos, ¿no? De que las instrumentaciones de The Platt son usualmente un poquito, pues, más color pastel, por así decirlo. Tienen la tonalidad un poco más pastel que te permite, que te hace.
a ver, ese cortocircuito, pero no es un cortocircuito que sale así de la nada, ¿no? Que irrumpe, ¿no? Es un cortocircuito que está desde el principio. Sí, te lo Entonces, establecen desde un inicio. ajá, como lo decíamos, entonces eso permite que hagas esta fisura en tu imaginario y digas, bueno, a lo mejor no es un monstruo o a lo mejor es diferente. Y entonces, pues te hace, de todo el imaginario colectivo que venías cargando históricamente sobre Frankenstein y su criatura, de pronto dices, espérame, no, ¿sabes? Entonces como que lo deconstruye de esa forma, hace la fisura y de esa grieta salen preguntas que te hacen posicionar tanto a la criatura como a ti mismo con la criatura diferente. Entonces creo que tiene que ver mucho con esto de la música que es esta mancuerna impresionante que hacen estos dos, que, a ver, para mí Desplat es lo que logra esa fractura. Es que sus orquestaciones son divinas. A mí me gustan mucho. Porque porque te hace simplemente, y lo que ya te he venido diciendo, ¿no? El uso del violín es muy marcado. Mira, incluso para mí que no me gusta el violín, tengo que admitir que su uso del violín es el que hace el recorrido. Y que, a ver, tú esperas que en un monstruo como esos te muestren percusiones, te muestren contrabajos, te muestren, ¿qué más? Metales con sordina quizá, te muestran otra instrumentación. Y no, y de plata te viene con oboes, te viene con violín, te viene con clarinete, y dices, wow, esto suena diferente. Y ahí te permite esa fractura, esa deconstrucción, vamos. Y al igual que lo hablábamos con Drácula, a lo mejor a mí te digo, no me pasó, no hubo esa conexión con la criatura. Sí hubo mucha incomodidad, voy a decirlo así, con Víctor, ¿no? Con Víctor Frankenstein, más aún, te digo, con el final, pero pues a un grueso del público, a muchos espectadores, pues sí les generó simpatía, ¿no? También hay esa identificación, hay esa conexión con la criatura, por muchas razones, y por ahí en redes sociales, me acuerdo que leía algunos que decían, es que está haciendo él lo que nosotros no estamos haciendo en nuestra realidad, ¿no? Porque vivimos una realidad muy agresiva, muy convulsa, muy violenta, al menos en lo que concierne a México, y veían en la criatura como una especie de consuelo y también como de un ancla para decir, ah, mira, este sujeto me está indicando que sí se puede, pues, ¿no? Que tengo que poner los pies en la tierra y sensibilizarme un poco y pensar en el otro, ¿no? Es lo que tú decías, o sea, la aceptación de lo que es diferente a mí. Y creo que por ahí se puede ver, ahorita también que estoy conversando contigo, eso no quiere decir, amigos, que la película ya me esté gustando, no, pero también le estamos reconociendo algunos valores en función de lo que me comentan otros, y ahí la música juega este rol de matizarte. A ver, lo que tú estás viendo sí es la creación de un hombre que perdió la cordura, pero no porque sea la creación de este hombre que perdió la cordura, quiere decir que es malo, que es un monstruo y que es el horror como el horror, como se ha manejado mucho lo que es la historia o las leyendas de los monstruos. Ujú. Y de hecho creo que inclusive la música nos da nos pinta musicalmente este estado como de inocencia, ¿no? Y creo que la inocencia se vuelve un terreno fértil para decidir qué tomo y qué no tomo, qué acepto y qué desplazo. Y eso es justo dibujado, perimetrado por la música. Para cerrar, mi estimada Dalila, ¿cómo fue para ti también este recorrido por la Frankenstein de Guillermo del Toro? A mí, te digo, como hablamos, ¿no? Por cuestiones personales, am, si te soy honesta, 100% respecto a lo musical, siento que de Prat quedó un poquito flojo. Quedó un poquito flojo. Me gusta su propuesta que deja bastante claro que bueno, que sí es un trayecto, es un recorrido, esto suena diferente, esto suena un poquito más tierno, más como es clásico de él. No creo que haya habido algo sumamente impresionante, pero creo que más bien es
la mancuernilla con las ideas que hay detrás del Toro, de la novela y pues el mismo compositor, ¿no? Entonces, pues que creo que más bien es una invitación conceptual el, el, el soundtrack. Y con eso me quedo, con que la música muchas veces te invita a pensar, te rompe los patrones históricos que traes en la mente y te invita a pensarlos diferente a través de, pues, de esto, de la música. Pues, Dalila, a mí no me queda más que agradecerte tu tiempo, que hayas venido, que hayas aceptado la propuesta para conversar. Algo con lo que tú quieras cerrar lo que fue este episodio sobre Drácula y Frankenstein. Que escuchen bien a sus monstruos, que Oh, cargan cosas. así, así de contundente, hasta a mí me dolió. Sí, sí, sí. Escuchen bien a sus monstruos que cargan más que música. Bueno, escuchen bien a sus monstruos porque la música es muchas veces lo que trae todo este conglomerado emocional que escondemos y que a veces no queremos ver. Sí, No, es que ya que te pusiste en ese tono, yo diría, bueno, sí, hay que escucharlo, hay que escucharnos y también animarnos y atrevernos a perdonarnos a nosotros mismos porque también, perdonar también tendemos a... nuestras ideas que muchas veces están construidas por nuestras percepciones musicales. Perfecto, pues Dalila, este es tu programa, este es tu espacio. Algo que tú le quieras decir a la banda que te escucha. Nada, este es el momento en el que anuncio mis redes. Por supuesto, sí. Pues que sigan las redes, ya saben, tenemos el podcast en versión visual en YouTube, sino las plataformas de Spotify o Apple Podcast y las redes para seguir aumentando, extendiendo esta conversación y colocar la música con el lugar que debe. Y pues por ahí los leo a todos. Muy contenta. Y gracias, Elías, gracias por la invitación, por supuesto que sí, la verdad es que la ha pasado muy bien. Estuve pense y piense y piense esto de los monstruos y tú también, tu propia invitación y esta conversación me ha cambiado el switch de ver estas producciones, estos monstruos, estas ideas, esta música. No, pues tú ya me pusiste a replantearme con relación a Frankenstein y te digo, gracias, gracias por aceptar y espero que no sea la primera ni la última vez. Y, Claro. y me acuerdo que yo llego a ti por Oscar Andrew, compañero de la estatuilla, camarada. Y hola, saludos. Sí, porque él me dijo, a ver, tienes que ir a escuchar lo que dijo sobre la hermanastra fea, ¿no? Porque yo salí muy prendido con la película con relación a la Sí, música, sí, ¿no? sí. Dije, es que vi algo muy diferente a todo lo que Hollywood nos satura con el año. Y me dijo, escucha, y empecé, y empecé, y empecé, y dije, no, a ver, Salúdamelo mucho, la tengo, salúdamelo. la tengo que invitar, porque esta sensibilidad de poder atender el cine desde la música, más allá de este discurso que empleamos los comunes y corrientes que decimos, me encantó el score, me encantó el soundtrack, Mm, pero va más allá de eso, ¿no? Hay otro tipo de comprensión, hay otro tipo de conexión con lo que son las historias, puede ser con una escena, puede ser con un personaje, y por eso mismo es que yo les digo, amigas y amigos, que dejen como, olvídense de estar preguntando siempre si la película es buena o mala, ¿no? Porque siempre se pregunta, ¿es buena o es mala? Yo aquí ya se los he dicho, nunca les voy a decir si es buena o es mala. Ustedes vayan, véanlas, porque van a tener una posición muy distinta a la mía. Sus ojos son otros, su mente es otra, su circunstancia es diferente. Probablemente lo que a mí me parezca malo, lo entrecomillo, a ustedes va a cambiar la vida en un momento que la están pasando muy mal. O al revés, ¿no? Están muy contentos y ven una película que para mí puede ser muy buena y a ustedes no les dejó nada. Y en este sentido creo que también va el tema de la música, Dalila, porque a veces nada más salimos como, está chida. No, pero está chida ¿por qué? ¿No? O sea, pregúntate el por qué, qué fue lo que te sacudió. exacto. Es una de las primicias. Yo lo que quiero es que, pues, invitar a cuestionar justamente este ángulo del cine y de lo audiovisual, porque de pronto también hablo de series que nunca nos preguntamos, ¿no? Que nada más adoptamos como, pues, natural de eso y, pues, no, hay cosas que Ahí está, han mira, salido. la basura, el de la basura irrumpiendo viene la narrativa de este episodio. Ese es Hombre, timing, ese es timing. decoración perfecta. No, maravilloso, adoro. Increíble, fascinante. Sí. Efectos especiales, ¿eh? Mercurio.
escuchar desde otros elementos del producto musical que nunca nos preguntamos, que nada más adoptamos y aceptamos como tal, como si fuera parte de la imagen, y es pues algo que también se tiene que cuestionar por sí mismo. Pues amigos, ya escucharon a Dalila, vayan, busquen Notas en Frame, se lo voy a deletrear casi, Notas en Frame, búsquenla en las redes sociales, búsquenla en YouTube, cuando estén haciendo el quehacer, cuando vayan en el transporte público, mientras están ahí haciendo trabajo home office, denle clic para que escuchen a Dalila en cómo explora precisamente las películas desde un ángulo musical y se va a llevar sorpresas. Les digo, yo también me he llevado mis sorpresitas porque digo, caray, a ver, porque también nos ilustra con algunos instrumentos o con los instrumentos que están sonando de fondo. Y llévense también una frase que nos dejó y que es muy contundente, sobre todo para quienes ya rebasaron el cuarto piso como su servidor, porque estamos en esa edad, de decir que el perdón es la aceptación de lo que es diferente a mí. Y ya saben, bienvenidas sean sus sugerencias, sus quejas y sus mentadas de madre, porque aquí la charla cinéfila la hacemos todos.